En el tiempo del retorno, o como le llamamos, el tiempo después del exilio. Les he puesto esta gráfica ahí, ¿verdad? Para que podamos meternos un poquito nada más. No la voy a explicar al 100%. Si alguno quiere la imagen, puede enviársela después. Es del auxiliar bíblico portavoz, no sé si alguien lo tiene, de Harold Wilmington, es muy bueno. Y hay mucha información ahí, y es donde he sacado esta gráfica que tenemos ahí, ¿verdad? Que se llama la etapa del retorno, donde comprende los libros desde Esdras, desde Esther, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos 6 libros componen la etapa del retorno, después de que Judá fue llevado cautivo. El versículo de Jeremías 29:10 que está ahí, ¿verdad? Aquí está la cita, dice la palabra del Señor: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacernos volver a este lugar. Ahí está la profecía dada por Jeremías antes que fuese llevado cautivo Judá. Ya se han cumplido esos 70 años y ahora este rey, el Ciro, ha conquistado Babilonia, y allá lo tenemos acá, dicen reyes extranjeros, Ciro el Grande. Aquí tenemos la fecha y este es el suceso. Él conquista Babilonia en este año entre el 539 y reinó hasta el 530. Luego tenemos ahí este mismo rey promulga el decreto del retorno. Así que esto es un poco los panoramas que vamos a tener en esta mañana para poder iniciar nuestro estudio. En el libro de Ageo, vayamos a Ageo. Ageo significa festivo o fiesta. Eso significa su nombre, ¿verdad? Esa palabra o ese nombre de este siervo llamado Ageo. En el versículo 1 dice así la palabra de Dios, Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Vamos a parar ahí y sabemos que el Señor nos ha de bendecir con la lectura de su santa palabra esta mañana. Hermanos, la primera pregunta de rigor: ¿leyeron los primeros 6 capítulos de Esdras? Qué bueno que hay algunos que lo han leído. Si no lo leyó, lo voy a dejar en la luna, porque yo no le voy a desarrollar Esdras. Ojalá lo haya leído para que comprendamos más lo que quiero meterle en el contexto. La tarea era que leyese Esdras los primeros 6 capítulos y leyese Ageo, pero Ageo solo, por eso digo que teníamos bastante que ver en esta mañana. Solo quiero que observemos el primer capítulo de esta. Ahora bien, espero y podamos ver, y es lo que quiero que observemos acá en esta gráfica que le he preparado. Tenemos en el año 538 acá, no sé si van a lograr ver, ¿verdad? Yo les aconsejara si quieren acá, porque los que están aquí a mi izquierda, bueno, tienen los ojos mejores que yo tal vez, pero bueno, acá, en el año 538, cuando ya el rey Darío ha conquistado Babilonia, dice acá en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4, eso lo encuentra ahí. Dice que Darío decreta el retorno de los judíos a Jerusalén. En este año, en la historia es este año. Los años no son exactos, son alrededor de siempre, ¿verdad? Nadie va a aseverar tal exacto año fue así.
Todos tienen, porque se mueven en base a la historia de cada nación. Por eso hay una relativa entre siempre uno y otro año. Pero 538, alrededor del 538, Darío, el rey, ¿verdad? Perdón, es Ciro. Ahí puse el nombre de Darío y tenía que ser Ciro, ¿verdad? Rey de Persia, el que tenía que decir ahí. Así que este nombre está malo. Darío, tiene que ser Ciro, rey de Persia, decreta el retorno de los judíos a Jerusalén. Es ahí donde Esdras inicia su historia, cuando comienza a hablarnos de Esdras en el capítulo 1, acerca de este decreto que el rey Ciro declaró para que fueran y retornaran hacia Jerusalén los judíos. Entonces, ellos regresaron a través de dos personas importantes, Zorobabel y Josué. Zorobabel era de la línea de David y Josué de la línea de los sacerdotes. Estaba ahí representado, está representado el gobierno y la religión, está representado el gobierno civil y está representado lo que tenía que ver con la dirección, devoción o la dirección espiritual del pueblo. Esos son Zorobabel y son Josué. Ahora bien, ahí nos da una serie de listas de personas, ¿verdad? Para que pudiésemos ver cuántos regresaron a Jerusalén. Después ellos salieron alrededor del 537 por ahí, y dice que acá en el 535, si usted acá le he puesto, alrededor del 500, inicia la obra de la construcción del templo. Eso nos dice Esdras 3:8. Solo se lo leo ese versículo nada más, de Esdras 3:8, porque dice así, ahí en el libro de Esdras. Dice, en el año segundo de su venida. Está hablando que ellos llegaron en el año 537, el segundo año, 2 años después que habían llegado ya a Jerusalén, dice el versículo 8, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Ahí inicia la reconstrucción del templo, cuando ellos fueron llevados. Si usted leyó Esdras, el primer capítulo, a eso los manda Ciro, a que reconstruyan el templo e instalen el culto al Dios del cielo. A eso los mandó el rey Ciro de Persia. Ahora, esto inicia en el 535. Ahora, desde el 535 hasta el 520, ¿qué es lo que tengo acá? Este tiempo fue detenida la obra de la reconstrucción. Si leyó Esdras del capítulo 4, del versículo 1 al 23, se va a dar cuenta cómo los enemigos llegaron y detuvieron la obra de la construcción del templo, manifestando que no estaban de acuerdo con ellos. Ahí vamos a encontrar que mandaron cartas a los reyes para que detuviesen la obra. Los reyes regresaron esas cartas y todo esto pasó para que la obra se detuviese. Todo eso sucedió 15 años. Se detuvo el trabajo de la reconstrucción del templo. ¿A qué habían sido traídos los judíos? Habían sido traídos para reconstruir el templo. Ciro era el siervo que el Señor había preparado. Es tan perfecta la profecía que Isaías,
muchos años antes, profetizó nombre del rey que habría de traer libertad al pueblo judío. Eso lo hace la profecía de Dios, no nada más. Ahora, cuando estos regresan, los detienen los enemigos. Cuando uno lee ahí, se va a dar cuenta de todo lo que sucedió. Hasta el 520. En el 520 ya está en el trono, y por eso lo he puesto acá, en el 521 ya asciende al trono, ya no es Ciro, es Darío de Persia. Ahora es el que está en el trono. Cuando llega nuevamente la reconstrucción o a reiniciar, y es ahí donde toma relevancia el ministerio profético de Ageo y Zacarías. Porque ellos se habían descuidado 15 años. Y es ahí donde, si leyó Ageo, se dará cuenta que el Señor lo utiliza. Eso dice Esdras, capítulo 5.1. Ahí, siempre sigo en Esdras, 5.1, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Es los profetas de Ageo y Zacarías que tienen que predicar a este pueblo, al pueblo que había llegado y que ahora, 15 años después, la obra estaba detenida. Es ahí donde comienza el ministerio de este hombre llamado Ageo y Zacarías, que lo vamos a ver en otra oportunidad. Cuando ellos vienen y dan hemos visto ahí en el capítulo 5 y el versículo 1, y también dice el capítulo 6 y el verso 14 de Esdras siempre, ahí tenemos la cita, ¿verdad? 6:14 dice así: y a los ancianos de los judíos, de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces comenzaron a profetizar. Si leyó Esdras, perdone si le estoy enfatizando esto, pero era importantísimo intento nuevamente detener la obra. Cuando Ageo y Zacarías impulsa al pueblo, se levantaron otra vez otros enemigos, escribieron otra carta al rey Darío para que detuvieran la obra. Pero aquí hay algo singular. Cuando uno lee ese capítulo hasta el verso 13 del capítulo 6, uno se da cuenta que ellos, a pesar de ser amedrentados para que detuvieran la obra, ahora no la detienen. Hace 15 años atrás fueron detenidos violentamente, pero ahora ellos no detienen la obra, a pesar del intento nuevamente de ser detenidos. Y ocurre algo singular. Ellos esperan la respuesta del rey, pero no se detienen. Continúan construyendo. El rey manda a averiguar si todo lo que decían sus enemigos era cierto y lo que decían los israelitas, los judíos, era cierto. Cuando el rey se da cuenta que era cierto que Ciro mandó y aún de su dinero entregó para que reconstruyeran el templo, hace lo mismo Darío. Ya lo leímos en el versículo 1 de Ageo. En el segundo año del rey Darío, él llegó en el 521 y por la reconstrucción comenzó alrededor del 520 antes de Cristo. Es lo que sucedió. Cuando él otra vez
impulsa la reconstrucción dando la orden que se hiciera. Leámoslo en Esdras 4:24 para que podamos observar ahí cómo inicia la obra, reiniciada la obra. Dice, después de todo lo que sucedió, dice entonces, perdón. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces hasta ahí comenzó otra vez la obra porque sus enemigos la detuvieron. Ahora reinició la construcción. Hubo un intento. Se terminó, dice Esdras. Vayamos a Esdras 6:15, se terminó en el año 515 antes de Cristo. Dice Esdras, versículo 15 del capítulo 6, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Terminaron la obra en el 515. Entonces, hermano, es ahí donde vamos a estar. De este 520 al 515 es el tiempo en que profetizan estos siervos de Dios llamados Ageo y llamados Zacarías. Porque ellos son los que impulsaron al pueblo, ya lo vamos a leer en esta mañana, acerca de Zorobabel, que es lo que más implica en el libro de Ageo. Con Josué es lo que más implica en el libro de Zacarías. Pero acá tenemos a Ageo y solo quería traer este pequeño diagrama para que pudiésemos observar, ¿verdad?, cómo fue detenida la obra, cuándo tenía que haber iniciado, se detuvo y significa, ¿verdad?, que 20 años después de haber regresado, ellos habían reconstruido ya el templo. Se tardaron 20 años porque los enemigos les detuvieron 15 años. Y hay algo singular que muestra Ageo y es donde nosotros vamos a meditar esta mañana. Los enemigos hicieron su parte de detener la obra, pero los judíos se acomodaron a esa situación y no reconstruyeron el templo. Hermanos, espero me entienda un poco, ¿verdad? Solo en lo que tengo mal ahí en el nombre de Darío allá, que tiene que ser Ciro, ¿verdad? Perdón ahí, escribí mal el nombre, pero es lo único. De ahí esto tiene que ver en una pequeña diagrama de cómo se desarrolló este lugar para meternos ya en el ministerio de lo que es el libro de Ageo. Ahora sí, vayamos al libro de Ageo esta mañana. Ya leímos el versículo 1. ¿Leyeron Ageo? ¿Ha leído Ageo? Espero que lo haya leído, si no también, ¿verdad? Miren, hermanos, en serio, hay una honda preocupación por un descuido que el pueblo del Señor tiene hacia las Escrituras. Hay una pereza para no leer la Biblia. Le da sueño, le duele la cabeza, y estamos llegando al punto de decir, bueno, que lean los que tienen que predicar. Si no lee la palabra del Señor, hermanos, será embaucado fácilmente. Porque la verdad debe de conocerse. Yo conozco personas que están más interesados de conocer la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los mormones, la doctrina de los adventistas,
Están tan interesados de conocer estas cosas para poder rebatir contra ellos. Pero no hay fórmula para poder conocer. No es necesario conocer la doctrina de ellos para enseñar la verdad. Lo único necesario es conocer la verdad para poder defender la verdad. Yo me puedo preparar contra los testigos de Jehová, sobre su doctrina y sin conocer la verdad. Pero eso solo me volvería un intelectual. Debo de ser un estudioso de la palabra del Señor. Por eso yo les insto, hermanos y hermanas, a que leamos las Sagradas Escrituras. Los beneficiados va a ser usted. El beneficiado soy yo cuando leo y estudio. Cada uno es el beneficiado de las Sagradas Escrituras. Pero habemos creyentes quizá, en el año no hemos leído la Biblia como deberíamos. Y ya estamos en el mes de octubre. Leemos un versículo tal vez, algo ahí, pero no de una manera concisa, de una manera programada en nuestras vidas. Vamos a ir a Ageo. Vamos a ir a Ageo. Ageo, hermanos, podemos dividirlo, y es como lo he dividido. Bueno, no, voy a respetar esa división de la Biblia, no es que yo lo haya dividido así. Podemos dividirlo en 4. Son 4 mensajes predicados por Ageo. Esos 4 mensajes podemos ver cada propósito de ellos, cada necesidad de ellos, y por esa razón vamos a respetar esa división ya establecida en las Sagradas Escrituras. La primera división inicia en el versículo 1. Cada vez que usted encuentre vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, es una división. Versículo 1 dice vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. En el versículo 1 del capítulo 2 dice también vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. En el versículo 10 del capítulo 2 otra vez dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y en el versículo 20 dice también, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. Estas son las 4 divisiones naturales que tiene el libro. Un libro corto que solo tiene 2 capítulos, como lo ha dividido el que dividió los libros, dividió los capítulos y versículos, pero que tiene muy honda enseñanza a nosotros, hermanos. Y esta mañana vamos a ir leyendo cada parte que quiero que aprendamos, cada lección que quiero que aprendamos, para no leerlo todo de una sola vez. Espero en estos 25 minutos sacar las lecciones. Por lo menos tengo 4 lecciones que podemos valorar para nosotros. Si usted ya lo leyó, espero que así haya sido, usted va a ir entendiendo un poco más. Si no lo he leído, porque no lo quiero leer de una sola vez para ir sacando cada una de estas. En primer lugar, hermanos, en este primer mensaje, que parte desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Esa es la división del primer mensaje. Versículo 1 del capítulo 1 hasta el final, que es el verso 15, es el primer mensaje que predicó este profeta Ageo. En su primer mensaje, ahora sí, yo he sacado 4 lecciones, otro puede sacar más, pero en mi meditación de la palabra del Señor he pensado en 4 lecciones. En primer lugar, hermanos, vamos a encontrar, y si usted anota, le voy a ir dando así los títulos que le he puesto a cada lección. En primer lugar, vamos a encontrar la reprensión. Eso es lo que encontramos. El Señor dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Mire las palabras del Señor.
Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cómo lo estaba diciendo el pueblo que no era el tiempo de la casa de Jehová? Lo estaba diciendo con haber descuidado su responsabilidad de reconstruir la casa. Así lo estaba haciendo. No es que iba proclamándolo por todo el lugar. No es tiempo ahorita de la casa. No, lo estaba haciendo con su actitud. El Señor se lo recrimina, por eso le trae la lección de la reprensión. Le dice el versículo 4, es para vosotros, y es el versículo clave de nuestra meditación en la primera lección, que es reprensión. Dice el Señor, es para vosotros tiempo, para vosotros. Es para vosotros tiempo. Para vosotros. ¿Es el tiempo de ustedes? Pregunta el Señor. Tiempo, dice Él, en el cual ustedes habitan en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. ¿Es el tiempo de vosotros? Pregunta el Señor. Les está reprendiendo por la actitud que tienen para con las cosas del Señor, para con lo que era el propósito por qué regresaron a Jerusalén. El propósito que regresaron es para que reconstruyeran el templo. Ciro les dio dinero, les dio de su hacienda, de su tesoro, les dio para que trajeran. Le regresó todos los utensilios del templo, le regresó todo lo que él tenía a su alcance. El Señor lo utilizó, el Señor le dice, Ciro mi siervo, y le llama hasta pastor, allá en el libro de Isaías, porque Ciro los mandó o les dio y decretó que regresaran para Jerusalén. Y entonces el Señor, 15 años después, o sea, 17 años después que habían regresado, les confronta con esta reprensión. Dice el Señor, verso 4, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Hermano, estos hombres, cuando fueron detenidos que no construyeran, para ellos fue un alivio. Fue un alivio, ¿por qué? Porque ya no tenían que trabajar allá y se dedicaron a trabajar para ellos. Comenzaron a reconstruir sus casas. Recuerda el domingo pasado que vimos que todas las casas les habían metido fuego y que todo había sido destruido, desde el palacio hasta el templo. Y entonces ellos ahora se dedicaron a reconstruir sus propias casas. Entonces la reprensión dice, ¿es acaso para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Hasta los sacerdotes habían descuidado su responsabilidad. Mire qué corazón tan diferente el del rey David. ¿Recuerda las palabras del rey David? Cuando ya el Señor le había dado el reposo de sus enemigos y estaba en su palacio, y dice estas palabras que él mora. Se lo leo en 2 de Samuel 7:2. Esperaría que la recordara, pero si no la recuerda, se lo voy a leer ahí en 2 de Samuel 7:2. El corazón de David. Dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Él está preocupado, David. Volvamos a Jehová. David está preocupado
porque Él mora en una casa de cedro. Nosotros a veces creemos que los palacios de ellos eran grandes edificios. No era así como es ahora, ¿verdad? Pero eran casas bien preparadas. Dice que su casa era de cedro. Yo habito en casa de cedro. Habito en un lugar plácido, quiere decir él. Y el arca del pacto está entre cortinas. Había sido puesto en un tabernáculo. Había sido puesto en una tienda. Porque, bueno, el arca del pacto, espero que sepa que fue llevado cautivo por los filisteos y fue regresada y pasea por todo aquello hasta que David la regresa y la pone dentro de una tienda. Está en aquella tienda y David dice: quiero hacer casa a Jehová. Hermano, estos hombres que volvieron de la cautividad no tenían el mismo espíritu que tenía David. 17 años después y no habían reconstruido el templo. Entonces la reprensión es, en el contexto, dice el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. Y hace esta pregunta: ¿por qué? Le está diciendo: mire, ustedes, le dice el versículo 9, buscan mucho, buscan tener, hayan poco, se quejan de que casi no hay, y encerráis en casa y de un soplo se los quitaré. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué se los voy a quitar? Y ahí está la respuesta. Versículo 9 siempre: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada quien se ocupaba de lo suyo. Y las cosas del Señor, ahí las dejaron a un lado. Hermano, eso es un peligro que nosotros podemos llegar a cometer. Tener en poco las cosas espirituales y que tenga mayor valor para nosotros nuestras propias cosas. Eso es un peligro. Y esta reprensión tiene que ver con nosotros hoy en día. Y por eso vamos a la segunda lección, que tiene que ver con la reflexión. La reflexión que tenía que traer cada judío. Y eso es lo que dice ya el versículo 5. La reflexión en su corazón. Dice el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Esta es la reflexión que tenía que hacer el pueblo. Meditar sobre su vida. ¿Cómo le estaba yendo en la vida? Tenía que meditar. Hermano, hermana, esto tiene que ver con la vida de cada judío. El Señor le dice, volvamos al verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Dice, sembráis poco. ¿Y qué dice? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a sueldo, ¿verdad?, a jornal, recibe su jornal en saco roto. Esto es lo que tenía que meditar el pueblo. Hermano, era un pueblo, ¿verdad?, que tenía que ver con la labranza, tenía que ver con la agricultura, tenía que ver con eso, ellos vivían de eso.
Cuando ellos están manifestando un interés autopersonal, preocupados por sí mismos, están creciendo ellos. Pero llega el punto en sus vidas que comienzan a ver que no es suficiente. No es suficiente. Siempre quiere más. Siempre busca más. Dice aquí, meditar bien. Subraya eso, hermanos, en su Biblia. Meditar bien sobre vuestros caminos. Esta es la reflexión que tenía que traer el pueblo. No estáis siendo bendecidos en lo que hacéis. ¿Por qué? Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Y no quedáis satisfechos. Hermano, hermana, a nuestra vida debe de venir la reflexión. A veces, yo he oído muchos, se quejan del sueldo que ganan. Se quejan. Yo debería de ganar más, sé que es muy agarrado, que esté acá, que esté allá. El patrón, que estamos haciendo rico el patrón, que el patrón anda en buen carro y yo en bus. Una queja constante, un lloro y un lamento constante. Porque se queja de lo que no tiene, antes de ver por qué no puede administrar lo poco que tiene. Es que es más fácil. Mire, y alguien dijo esta verdad en un debate que estaba viendo sobre la igualdad de género y todo eso. Dijo este hombre así: miren, no está en darle mayor dinero a la persona que lo voy a hacer rico. Porque usted, ni en eso hay igualdades. Porque usted le reparte $1 millón a una persona, a 10 personas $1 millón. Unos lo van a invertir y le van a sacar provecho. Otros lo van a ir a despilfarrar en cualquier cosa. Otros ni han terminado el mes y ya no tienen nada. Es que ninguno está en la acción de la administración, dice esta persona. Hermano, si no meditamos en nuestros caminos, quizás estamos pidiendo que el Señor nos dé un trabajo mejor. Quizás estamos pidiendo que el Señor nos dé un trabajo donde ganemos más. Quizás, si aquellos que trabajan, yo trabajo igual, ¿verdad? De trabajar, de ofrecer servicios. O uno es su propio patrono. Uno lo que quiere es tener más clientes, para tener más trabajo, y desarrollar, y tener. Pero aunque nos diesen más, hermanos, si no meditamos en nuestros caminos, vamos a seguir echando nuestros jornales saco roto. Va a seguir echándolo. No está en que usted gana 700 y hoy quiere ganar 1000. No está en eso. Está en meditar. Esta es la reflexión que tenía que hacer este pueblo. Meditar en sus caminos. ¿Por qué? Porque ellos vivían insatisfechos. Una persona insatisfecha es una persona que siempre quiere más, más, más. Nunca llega a un límite. Nunca. Siempre está pensando en que ya se le va a acabar lo que tiene. Eso es lo que dice acá. No quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Siempre anda lamentando. Ay, miren los zapatillos que ando. Sean antes. Mira, hay personas que quieren dar una lástima en la vida. Que eso es pecado, hermano. Querer dar lástima. Es pecado. Estos hombres lo que tenían que hacer
era llevar a su corazón la vida que estaban teniendo espiritualmente. Eso dice, meditad sobre vuestros caminos. Dice el verso 9, que ya lo leímos, pero lo vuelvo a repetir. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Porque vuestra vida está descuidada, le dice al pueblo, de las cosas espirituales. Dice el verso 10, terminemos de leer el verso 9. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso, subraya eso, por eso. ¿Por qué? Porque ustedes se preocupan solo por ustedes mismos. Porque ustedes no me miran a mí, dice el Señor. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre hombres y sobre bestias, y sobre todo trabajo de manos. Meditad en vuestros caminos. El versículo 5 dice, meditad bien en vuestros caminos. Pensad, analicemos, reflexionemos por qué nuestra vida no está caminando como quisiéramos que caminara. Quizá es porque hemos dejado lo más primordial para después. Y no estoy hablando, hermanos, solamente de venir a los cultos, no estoy hablando de eso. Pero yo sí vengo. Mire, escuché a un hermano poner que él venía al culto, era el mayor sacrificio que él hacía para el Señor. Es que mire, yo vengo y aquí estoy, dejo de hacer esto, dejo de hacer lo otro, porque venía 1 hora al culto. Pero ¿qué de su corazón? ¿Qué de su vida? ¿Qué de sus bienes al servicio del Señor? ¿Qué del tiempo que puede darle al Señor? ¿Qué de las cosas que se requieren para el Señor? Eso es lo que estos hombres dejaron de hacer. No es que se olvidaron de Dios, es que dejaron de hacer las cosas para Dios. Eso es lo que pasó. Hermano, hermana, si usted se quiere hacer un autoexamen, pregúntese en qué se ocupa de las cosas del Señor usted. Y no hablo de cultos, hablo de servir al Señor en algo. De servir en algo. De entregar su vida en algo al Señor. Esa debe ser la reflexión esta mañana. No la acción de que vengo y no vengo. Mire, ¿qué he hecho con mi vida? Estos hombres vivieron 17 años viviendo para sí mismos. Es que el enemigo, mire, es que hoy no se puede. Bueno, hoy ya no, ahorita en este momento, en nuestra coyuntura social, no puede poner de pretexto que no se puede ir a cualquier lugar. Ya eso ha pasado, al menos hasta ahorita, ¿verdad? Antes decía, mire, pero es que ir a predicar ahí al cubo es peligroso. No, es que ahí son contrarios. Teníamos pretexto. Eso tuvieron estos. Estos decían, mire, están los enemigos que no quieren que construyamos. Le mandaron a decir al rey. Entonces se acomodaron. Hermano, hermana, debe de haber una autorreflexión en nuestra vida como la tenía que haber habido en la vida, en la vida de los judíos que llegaron del retorno de Babilonia. La reflexión o reflexionar sobre sus caminos. Mire, hermano,
El Señor le va a dar lo necesario a su vida, siempre y cuando nosotros estemos delante de Él. Es que a veces creemos que no nos ha dado lo que quiero que me dé. Si yo vivo pensando en lo que no tengo, hermano, viviré insatisfecho. Viviré insatisfecho. Esta sociedad en que vivimos nos ha enseñado que tener lo de marca y lo más nuevo es lo más importante para que tú seas algo. Nos ha enseñado eso. Y nos ha enseñado desde nuestra niñez. Hermano, hermana, en esta mañana el Señor en este día que estaba hablando a Ageo, el Señor estaba reprendiendo al pueblo por haberse volcado a sus propias cosas. Y le llama a tomar una reflexión sobre cómo está su vida y las cosas que tiene su vida y que se siente insatisfecho todavía. Es triste encontrar personas insatisfechas, porque siempre estarán y nunca tendrán sosiego y decir, ahora de aquí en adelante, porque ya no tienen sosiego. No se me olvida el ejemplo que me puso el hermano Vallecillos, esa vez, lo conté la vez pasada. No se me olvida. ¿Cuánta razón tenía el hermano? El hombre pidiendo que oraran por él para que el Señor le diera unos años más de vida, cuando desperdició 20 años. ¿Para qué? Porque se ocupó primeramente de sí mismo. Esta es la reflexión. Y solo hemos visto 2 lecciones y hemos llegado ahí. Hermano, hermana, reflexionemos sobre nuestra propia vida espiritual en esta mañana. Cuando nuestras vidas van en decadencia, tiene un efecto o una acción atrás de nosotros. Hay algo que está detonando que nuestras vidas no vivan o no sean satisfactorias. Hay algo que está ocupando más nuestra vida que nuestras cosas que el Señor. Esta debe ser la reflexión para nosotros esta mañana. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, y termino con estas palabras del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, lo más primordial en la vida de una persona es Dios. Si usted lo ha relegado o si yo lo he relegado, debemos reflexionar. Debemos meditar en nuestras vidas, en nuestros caminos hasta el día de hoy. ¿En qué estoy ocupado? ¿En qué mi vida tiene un espacio para servir al Señor? No se conforme a ser de culto. Confórmese a buscar y agradar al Señor haciendo algo en la obra del Señor. Hay mucho por hacer. Se lo puedo decir por la experiencia que tengo ahora, después de 26 años de ser creyente. Hay mucho por hacer, que no hay ningún solo creyente que me pueda decir que él no tiene nada que hacer. Hay muchísimo, hay mucha necesidad. La mies es mucho, los obreros pocos. Estoy hablando de servir al Señor de una o de otra manera. Pero quizá nuestra vida está más preocupada en lo de nosotros. Meditad bien sobre vuestros caminos. La reprensión debe de traer una reflexión a nuestras vidas. Cuando se nos llama la atención es por algo. En algo no estamos haciendo bien las cosas. Hermanos, deseo de todo corazón, y le invito a que lea Ageo,
Ahora tiene otra vez la oportunidad de leer los 2 capítulos, rápido para leer, para que podamos irnos metiendo en estas lecciones que estoy queriendo sacar para nuestras vidas. Lecciones que recibieron estos hombres de Judá después del retorno. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reflexionar en nuestras vidas. ¿Qué del Señor en nosotros? ¿Qué lugar ocupa? ¿Es primero yo o es primero Él? Que el Señor nos bendiga.